¿Te puedo hacer una pregunta de estilo broncano? Día a día, pues yo creo que debe estar en torno a los 100. Aprender de mis errores era salir chamanos en el hormiguero y me aumentaba en el headcount. De manera general, una empresa se tiene que gastar. Muchas de las grandes empresas fracasemos en cosas que las pymes no fracasan, que los empleados tengamos todos un ejército de becarios a nuestra disposición. Para la inteligencia artificial, digamos, antigua, lo más importante es traer los datos. En el futuro solo habrá dos tipos de empresas, las que utilicen inteligencia artificial y las que... Bueno, pues yo creo que ya estamos. Pues nada, primero, muchas gracias, Francisco, por participar en La Empresaria. Gracias a ti por Vale, invitarme. nada. Lo que primero hacemos en La Empresaria, primero es presentar al invitado. Entonces, si te parece, lo que he hecho preparando la entrevista era bucear por internet para ver quién era Francisco Escalona y me he tropezado con tu LinkedIn, o al menos con el LinkedIn de una persona que se hace llamar como tú. Entonces, yo sí que te cuento lo que ahí pone, lo que dice internet que Perfecto. eres, y tú nos cuentas quién realmente eres y eso, cómo has llegado a ser quien eres, que sería Muy bien. la idea. Entonces, bueno, primero, he de decirte que tu currículum en LinkedIn son 6 páginas, por si no lo sabías. No me he dado cuenta. Yo he ido Pues, poniendo, lo que pasa. Eso quiere decir que soy viejo. Eso no quiere decir que sé mucho, sino que pues soy viejo. no lo sé, pero primero, enhorabuena, porque 6 páginas está bastante bien. Y aquí lo que dice es que hay una persona que se llama Francisco Borja Escalona Arquero y Justo. que es Head of Advanced Analytics en una empresa que es Más Orange. Sí, es ¿Vale? todo muy, muy raro uno, muy raro uno. Más Orange, para el que no lo sepa, es el primer operador de telecomunicaciones de España. Que todo el mundo cuando piensa en el primer operador de telecomunicaciones de España se le viene a la cabeza Telefónica. No, error. Es Más Orange muy de lejos, además es mucho mayor que Telefónica. Y Más Orange es la fusión de dos grandes empresas, Orange España y el grupo Más Móvil. Entonces, como Más Orange no somos conocidos, pero todo el mundo conoce Orange, conoce Más Móvil, conoce Yastel, conoce Yoigo, conoce Simio. Entonces, seguro que por nuestras marcas nos conocerán. Y dentro de ese ámbito, pues yo llevo el equipo de Advanced Analytics para, sobre todo, temas de B2B, más relacionados con las empresas, un poco con lo que aquí compete, y también temas de nuevos servicios, porque al ser una empresa que tenemos un volumen de líneas que casi tenemos más del 40% de las líneas de España, somos, ya os digo, de largo el primer operador telco, pues nos estamos también haciendo otras actividades como energía o como seguros o como alarmas, entonces también me encargo de esa parte. Muy bien. Y veo que es un amplio espectro de dedicación, pero quería ahondar, Francisco, en cómo llegaste a esto de los datos, porque revisando tu trayectoria, pues hay como un punto de inflexión, ¿verdad? Sí. El tema es que pues soy ingeniero de formación, ingeniero español y francés, Politécnica de Madrid, Supélec en Francia, pero siempre me ha gustado el tema de negocio. Entonces también hice típico máster que se hace después que hacemos los ingenieros para enterarnos de qué va esto de negocio. Yo lo hice en el ESADE y siempre me ha gustado, me ha gustado. Soy un ingeniero que le gusta el negocio, de tal manera que siempre he ido saltando entre puestos técnicos y puestos de negocio. Entonces he hecho temas muy técnicos, como llevar pues el equipo de desarrollo de las páginas web de Orange en un momento, a temas más de negocios, como lanzar los primeros productos de publicidad en el móvil que había, ¿no? Entonces siempre he ido saltando de temas técnicos a negocio cuando no aportaba más valor en la técnica, me iba a negocio, cuando en negocio siempre era el que sabía más de técnica y luego pues intentaba montar cosas, luego me volví a la técnica, hasta que llegó el mundo de los datos. Y el mundo de los datos es que en realidad se unen esas dos patas, ¿no? La parte técnica y la parte de negocio. Entonces, en mi currículum, que hace 6 páginas, además de ser viejo, es porque normalmente cada 3 años más o menos cambiaba de puesto, iba saltando de técnico a negocio, y sin embargo en el mundo de los datos llevo desde el año 2016. Llevo ya pues 8 años, porque ya te digo que se junta mis dos, digamos, pasiones, que son la técnica y el negocio. Muy bien, oye. Muy bien resumido. Entonces, Francisco, yo tenía aquí una primera pregunta respecto ya en la parte más de datos, ¿no?
Con toda la experiencia que tú tienes, ¿tienes alguna cifra de número de casos de uso, de proyectos, de datos que hayas podido implementar? Pues yo creo que debe estar en torno a los 100. Pero vamos, pedirme a mí el número de casos de eso que hemos hecho, pues es como pedirle a, no sé, a Cristiano Ronaldo que cuántos goles ha metido, ¿no? Va metiendo goles y yo creo que ya ni los cuenta. Pues un poco igual, ¿no? Nosotros en el día a día vamos haciendo casos de uso, vamos haciendo casos de uso y la verdad que no los contamos. Sí que tenemos un gran volumen en producción, vamos sacando más, vamos matando cuando no son productivos o cambian las circunstancias del mercado, las circunstancias varias externas. Pues, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy típico de caso de uso matado. El caso de hacer predicciones del tráfico de red, pues con el COVID. Nosotros éramos muy buenos haciendo predicciones del tráfico de red, de cómo se movía la gente en España. Llegó el COVID, pues ya no se puede hacer eso, porque ya la gente no se mueve. Entonces, pues por ejemplo, ese caso de uso en ese momento, pues se mató, ¿no? Luego vuelven a renacer, como el ave fénix algunos, pero sí que circunstancias, por circunstancias del mercado, circunstancias de tu cartera, circunstancias externas, pues van matando casos de uso. Y en total, pues sí, pues diría 100 más o menos así a vuela pluma. Bueno, buena marca lo de los 100. Me gusta el concepto este de matar casos de uso porque, bueno, está claro que uno aprende más de los fracasos que de los éxitos, en líneas generales, eso es consenso, pero sí que es cierto que no hay, pues solo hay casos de éxito, no tanto de fracaso, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar si nos puedes compartir algún caso de fracaso que haya sido un éxito en el sentido de que hayas podido aprender más de la cuenta, Sí, más de lo sí. esperado. No, no, por supuesto, te voy a ser totalmente franco. Mira, yo soy profesor también en el Instituto de Empresa, de pocas clases al año, o algunos sábados de clase. Y las clases en las que cuento mis fracasos son las mejor valoradas. Entonces, está claro que los alumnos lo que prefieren es aprender de mis errores y porque los éxitos ya leen los de todos, ¿no? En Internet, pero de los errores leen pocos. Pues yo te diría que normalmente los fracasos vienen de no tener el control end-to-end de lo que es el caso de uso, ¿no? Muchas veces suelen ser fracasos porque uno hace un modelo pero no sabe cómo se va a activar al final, ¿no? Entonces, eso de hacer modelos de inteligencia artificial que dan unos resultados, pero luego no tener el control sobre cómo se va a activar, cuál va a ser la campaña que se va a hacer, cómo se va a hacer esa campaña, pues te hace aprender mucho, te hace aprender mucho. Te pongo un ejemplo, ¿no? Para que entiendas un poco la importancia que tiene saber cómo se va a hacer la campaña. Hay una cosa que los data scientists odiamos, que es lo que nosotros llamamos las proporciones pequeñas. De hecho, hay un blog que se llama Malditas Proporciones Pequeñas de José Luis Cañadas, otro compañero nuestro. Y es que cuando las proporciones son muy pequeñas, nosotros mejoramos sobre esas proporciones pequeñas, pero sigue siendo pequeño. Es decir, si normalmente la tasa de error de gente que tiene problemas con el wifi en una operadora tan buena como puede ser más Orange, pues podemos decir, por ejemplo, que esté en torno al 0,5%, por ejemplo, no una tasa pequeña de gente que tenga algún tipo de problema con el wifi. Cuando tú aplicas un modelo de Machine Learning, lo puedes hacer mejor que el aleatorio, pero a lo mejor ese mejor que el aleatorio, imagínate que lo haces pues 20 veces mejor que el aleatorio, que es un modelo de Machine Learning fenomenal, realmente bueno. Entonces, en el aleatorio, pues hemos dicho que cada 100 personas, pues 0,5, bueno, digamos que cada 200 personas hay una que puede tener problema con Wi-Fi. Si tú lo haces 20 veces mejor que el aleatorio, quiere decir que de cada 200 personas, pues hay 20 personas que van a tener problemas con Wi-Fi. Y esa predicción, el decir que de cada 200 personas que te dé yo, 20 van a tener problemas con Wi-Fi, es 20 veces mejor que si tú hubieras cogido esto de manera aleatoria, lo cual para un modelo de Machine Learning es muy bueno. Nosotros lo llamamos lift, un lift de 20, es algo que está muy bien. Ahora, ¿cómo vas a activar tú a esas personas que tienen un problema con Wi-Fi?
pues eso es lo que es realmente importante, ¿no? Es realmente importante y por eso te digo que tenemos que ir de la mano los data scientists con el negocio y ver cómo se hace esta implementación. ¿Por qué? Porque sobre esos 200 que te voy a dar yo, sabemos que solo 20 van a tener problemas con Wi-Fi. Entonces, ¿cuál va a ser el modo de actuación? ¿Le vas a mandar a alguien, le vas a mandar a estos 200 un instalador a casa? Eso quiere decir que de 200 visitas que haga el instalador, 180 van a ser inútiles y solo 20 van a arreglar el problema. Entonces, esto sería un gran fracaso desde el punto de vista económico de una empresa, mandar un instalador a 200 casas y que solo 20 tengan problemas. Sin embargo, desde el punto de vista matemático de un data scientist sería un gran éxito, porque sobre un 0,5% de gente que tiene problemas, pues tú dices que sobre 200, pues 20 tienen problemas, ¿no? Entonces, fíjate qué paradoja, ¿no? Que lo que es un éxito matemático es un fracaso de negocio. Bueno, esto es fundamental y gran parte de los errores que hemos cometido en los data freaks, que es como nos llamábamos cuando nacimos en Orange en el 2016, venían de eso, ¿no? Venían de no tener ese end-to-end de negocio desde el modelo hacia cómo se activa el modelo y que hace que a veces teníamos modelos excelentes, pero que el método de activación no era el adecuado. Entonces hacía que a lo mejor tu modelo puede ser muy bueno, pero que no merezca la pena activarlo porque el método de activación no es bueno. Por ejemplo, en este caso, el método de activación no es, en el que he dicho del problema del Wi-Fi, no es mandar instaladores, sino es contactar con el cliente para que ese cliente haga ciertas pruebas y en el caso de que esas pruebas salgan positivas, pues mandar ya al instalador, ¿no? Pero es súper importante el tener esa visión end-to-end de los procesos, ¿no? Esto que para una pyme es algo evidente, porque las pymes de todo el mundo tiene ese end-to-end, ¿no? Cuando la empresa va ganando tamaño, se va compartiendo haciendo compartimentos de cada una de las actividades. Y esto hace que muchas de las grandes empresas fracasemos en cosas que las pymes no fracasan por tener esa visión en tu end, ¿no? Las grandes empresas sí que fracasamos en eso porque a lo mejor hacemos un modelo pero no sabemos cómo se va a activar. Eso me ha gustado. Esto de que las grandes empresas fracasan y sin embargo las pymes no. Sí, 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 Eh, en este caso sí, porque es en una paradójico, la pyme, verdad. sí, sí, o sea, nosotros podemos tener más capacidad o mejores data scientists, pero desde luego en la pyme te aseguro que el que hace los modelos es el que va a saber cómo se activan, ¿no? Y siempre hay esa comunicación, ¿no? Y entonces, Francisco, la pregunta es sencilla. ¿Cómo resolvíais esa situación? Pues mira, tuvimos que hacer cambios organizativos, sinceramente. Entonces, lo que hicimos fue que montamos una especie de equipos multidisciplinares que nosotros llamamos squads, que viene un poco ligado a esa terminología tan de moda que se llama terminología agile, en el cual se montan equipos multidisciplinares que son autónomos y que tienen esa visión en tu end, ¿no? Entonces, cuando se sientan juntos el data scientist con la persona de campaña, con la persona de marketing, se toman café juntos, se van a comer juntos, al final termina hablando de esas cosas que son el día a día y que se dan cuenta ellos por sí mismos de que a lo mejor ese proyecto, pues con una activación tipo mando instaladores sería un fracaso, pero con una instalación tipo pido al cliente que haga una comprobación sería un éxito, ¿no? Entonces, romper estas estructuras eh, en silos que tienen a veces las grandes empresas y montar como pymes en el cual todo el mundo habla junto, es lo que hace que no se cometan estos errores al tener esa visión en tu end del proyecto. Esto también me ha gustado, porque de esto de los squad dices que lo importante es tomarse cafés y irse a comer juntos como metodología para resolver el problema, ¿no? De los silos, ¿no? Que los famosos silos de los departamentos de las grandes Sí, compañías. sí, sí. Luego, evidentemente, cuando tú ves la metodología Agile, pues tiene que, sí, un montón de ceremonias que lo llaman ellos, la daily, no sé qué. Pero bueno, al final la daily, que es la ceremonia de 5 minutos que tienen todo el equipo juntos, pues básicamente es tomarse el café juntos y decir, oye, ¿qué hemos hecho ayer? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Sabes? Entonces, lo que pasa es que como
como es metodología Agile, pues se llama Daily. Si fuera metodología española, pues sería el café con los compañeros para ver lo que se hace hoy. Efectivamente. Bueno, es lo que tiene estas cosas, que al final es todo muy anglosajón. Vale, pues yo quería ahora hacerte una pregunta, Francisco, que tiene que ver con vuestra competencia, ¿vale? Y que tiene que ver concretamente por una noticia que se publicó hace un par de semanas, en el que la que venía siendo la primera telco, como decías al principio, venía a decir, el titular era el 15%, te leo, el 15% del crecimiento en ventas de esta operadora vendría de la IA y tienen identificados 650 casos de uso. ¿Qué opinas? Pues es una gran noticia. A mí siempre que habla Telefónica me parece una gran noticia. Telefónica sí que tiene gran repercusión en los medios. Permíteme que te cuente una anécdota. Cuando empezamos en esto, nosotros era el año 2016, en Telefónica acaban de nombrar al CDO, Chief Data Officer, que era Chema Alonso, conocido en el mundo como el del gorrito. Y Chema Alonso salía hasta en el hormiguero. Entonces yo siempre recuerdo que era salir Chema Alonso en el hormiguero y de forma caricaturesca digo que me aumentaba en el headcount. O sea, porque Telefónica siempre ha publicitado tanto sus logros o sus objetivos en inteligencia artificial y en datos que la verdad que a todos los compañeros del sector nos ha venido muy bien, ¿no? Esa publicidad que hace Telefónica. Y en este caso es lo mismo. Telefónica hace una publicidad diciendo que van a hacer pues 650 casos de uso. Lógicamente los casos de uso pueden ser 650 o pueden ser 65, según digas que un caso de uso grande aglutina a 10 pequeños, ¿sabes? Porque como siempre se puede dividir, si decimos que cada modelo es un caso de uso, entonces mi equipo ha hecho 500 casos de uso. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que hay que ver un poco cuál es la definición de caso de uso, pero lo que sí que es cierto que hay una ambición de Telefónica y de todas las telco en apoyarnos en el futuro en temas de datos e inteligencia artificial para que tenga un impacto real en el EBITDA, ¿no? Hay un estudio de McKinsey que dice que más o menos el 5% del EBITDA tiene que estar generado por esto. En el caso de Telefónica, lo focalizan más en la comunicación que hace sobre las palancas de crecimiento. Tiene todo el sentido que sobre mercados muy maduros, como es el mercado de las telecomunicaciones en España, las palancas de crecimiento tienen que venir de cosas diferentes, ¿no? Entonces, nosotros, como te he dicho antes, nos vamos a apoyar también mucho en vender otro tipo de productos, como puede ser energía, seguros, alarmas, bueno, no voy a decir todos los productos que hacemos, pero lógicamente el mercado de las telcos está saturado, entonces gracias a la inteligencia artificial se podrá dar ese saltito, ¿no? Pero también en cosas que no son telco. Entonces, bueno, pues por ponerte un ejemplo, creo recordar que Orange es el primer vendedor de freidoras de aire en España. Entonces, para que veas que está bien la diversificación, ¿no? Y nosotros vendemos freidoras de aire y creo que recordar que en unas estadísticas que hay por ahí, creo que era el primer vendedor, algo que no te puedes imaginar, pero que, por ejemplo, para nosotros también es una palanca de crecimiento el vender este tipo de productos. Pero dicho esto, en un marco telco 100%, en el cual no empezamos a vender freidoras o empezamos a vender energía, eh, lógicamente, como el mercado ya está muy maduro y está muy saturado, la única manera de incrementar es gracias a la inteligencia artificial en el futuro. Vale, entonces, está claro que en una gran telco el orden de magnitud de los casos de uso se contará en centenares de casos de uso, casi seguro. ¿Esto lo tenéis, Francisco, categorizado, agrupado no sé, en categorías por departamentos? Pues no sé, casos de uso para ventas, para logística, para operaciones. ¿Cómo lo Sí, sí, hacéis? sí, lógicamente. A mí, por ejemplo, para no ser tan complicado, ¿no? Pues sí que me gusta mucho. Hay una clasificación que hace Amazon que recomiendo que la gente vea porque Amazon, Google, Meta publican bastantes cosas en sus páginas web y hay una categorización, ellos categorizan en tres.
tipos de casos de uso, ¿no? Por ejemplo, casos de uso que mejoran la relación con el cliente, casos de uso que aumentan la productividad de la empresa y casos de uso que aumenta la productividad de los empleados, ¿no? Esos tres. Dentro de esos tres, pues pueden meter pues mucho más, ¿no? Pues por ejemplo, podemos poner que para aumentar la productividad de la empresa, pues están los casos de uso de ventas. O puede ser pues una predicción de la fuga, un cross-selling, un upselling, casos de uso de marketing, como puede ser segmentación de clientes, personalización de campañas, ¿no? Para mejorar lo que es la operativa de la empresa, optimizar la operativa de la empresa, pues puede tener casos de uso de logística, como puede ser predicción de stock, optimización de rutas, casos de uso de finanzas, como pueden ser detector de fraudes, análisis de riesgos, eh, temas de operaciones para ver pues todo lo que es las instalaciones o los mantenimientos predictivos, ¿no? Entonces, y luego, claro, casos de uso que tenemos las grandes empresas también para mejorar la productividad del empleado, ¿no? Que aquí es donde nos metemos, pues, en los usos de los ChatGPT, los Microsoft 365, los GitHub Copilot y todo este conjunto de herramientas, ¿no? De inteligencia artificial que va a hacer que los empleados tengamos todos un ejército de becarios a nuestra disposición que hará que aumente nuestra productividad, ¿no? Y lo que tenemos que tener muy claro es que en el futuro esto va a hacer que las empresas sean más productivas, todas, y va a generar una ventaja competitiva en las empresas que utilizan inteligencia artificial. Entonces, decimos que en el futuro solo habrá dos tipos de empresas, las que utilicen inteligencia artificial y las que quiebren. Y no es un farol, ¿no? Es que, claro, cuando te produce una ventaja competitiva, a lo mejor de un 15%, pues oye, si tienes una empresa que es un 15% más productiva que la otra, pues lógicamente podrá reducir los precios un 15% y se quedará con el mercado, ¿no? Entonces, realmente sí que dividimos los casos de uso pues en esos tres grandes bloques y luego en subbloques, eh, pero lo importante es que se hagan casos de uso porque en cualquiera de los tres ámbitos, en mejorar la experiencia del cliente, mejorar tus procesos productivos o mejorar la productividad de los empleados, te va a generar un impacto directo en la productividad de la empresa. Vale, ¿y eso, Francisco, lo tenéis medido de alguna forma? Sí, nosotros, la verdad que esto fue una muy buena idea que tuvo un antiguo CDO que tuvimos, Oscar Caballero, que este fue la persona que creó los DataFix en el 2016, un poco el padre de todos los proyectos de datos de Orange España, ¿no? Y luego MyMóvil pues también tuvo su padre por el otro lado y luego ahora nos hemos fusionado, ¿no? Pero en el origen donde yo vengo de Orange España, pues Oscar Caballero fue el padre de esto y tuvo una gran idea, ¿no? Que fue el crear una PNL propia al equipo de datos, ¿no? Entonces, de tal manera que nosotros medíamos el impacto que tenían nuestras iniciativas y veíamos los costes que tienen nuestras iniciativas. Y esta era la solución un poco para que no nos recortaran el presupuesto, ¿no? Era decir, oye, cuando alguien decía, oye, mira, pues que os habéis gastado tanto dinero, que esto es mucho, decíamos, sí, sí, pero mira lo que hemos generado. Y entonces esta era la gran oportunidad que teníamos nosotros de demostrar lo que generábamos a la empresa, el valor que generábamos a la empresa y con esa generación de valor que a veces venía como incrementos de ventas, pero también a veces venía como reducción de costes, pues éramos capaces de justificar nuestros presupuestos para el año que viene. ¿Y tienes algún ejemplo de algún caso de uso que os haya sorprendido en cuanto al retorno de la inversión? Bien porque haya sido un caso de uso pequeñito y simple y os haya eso, sorprendido en cuanto a las ganancias conseguidas. En realidad, ten en cuenta que nosotros más o menos, ¿no? Es una recomendación que hago. Cada caso de uso más o menos eh, te puede mejorar pues en torno de un 10 a un 20% lo que tú estás haciendo de una manera experta, ¿no? Entonces, ¿cuál era nuestra estrategia? Pues nuestra estrategia es a ir a lo más gordo, a lo que se gastaba Orange más dinero para conseguir pues un 10, un 15, un 20% de lo más gordo, con lo cual pues el retorno era enorme, ¿no? Sí que es cierto que sobre un especialista nosotros lo mejoramos pues de un 10 o un 15%, sobre temas donde no había ese conocimiento, pues tu mejora es mucho mayor.
Entonces sí que ahí es donde hemos visto pues unas ganancias mejores a unos ámbitos donde no tenemos especialistas. Pero te repito que realmente donde merece más la pena es ir a lo que realmente donde te gastas el dinero, pues en una telco, pues es en temas de redes, en temas de inversión publicitaria, en temas de campañas anti-churn, hay temas de campañas de venta de producto, ahí es realmente donde nos gastamos más dinero las telco y donde se puede optimizar más, ¿no? Francisco, ¿te puedo hacer una pregunta estilo broncano? Sí, sí, Ya sabes que Broncano tiene dos preguntas, una que tiene que ver con la economía y otra con la actividad física. exacto. Te voy a hacer la primera, que tiene que ver con la economía, y ya tú me dices que viene a ser algo así como si puedes contarnos cuánto se gasta una empresa como Más Orange en inteligencia artificial al año. Sí, mira, más o menos las cifras son sencillas, ¿no? De manera general, una empresa se tiene que gastar, una empresa consolidada, más o menos el 15% de su inversión en IT se lo tiene que gastar en temas de datos e inteligencia artificial. O sea, que del presupuesto de un CIO, pues tiene que ser más o menos el 15%. En el caso de que la empresa no esté tan consolidada o no tenga una fuerte inversión en IT, porque, bueno, hay empresas por sectores, ¿no? Que el IT no es tan importante, lo recomendable es más o menos que sea un 5 por mil de los ingresos para que lo tengamos en la cabeza ese tipo de cifras, ¿no? Entonces, para el caso de las pymes, pues si son pymes con inversión en IT, pues que sepan que para el futuro tienen que contar que el 15% de la inversión en IT se la tienen que gastar en temas de inteligencia artificial y datos. Digo inteligencia artificial y datos y siempre pongo esa coletilla porque la inteligencia artificial sin datos no vale para nada, entonces hay que conseguir esos datos. Eh, si no tiene una gran inversión en IT, porque a lo mejor dado su dominio de actividad no lo necesita, pues que cuente que es un 5 por mil de los ingresos. 5 por mil de los ingresos que a día de hoy, te digo así, y no parece mucho, pero luego cuando estas cifras salen inversiones importantes. Ya me imagino. Es súper interesante estos datos porque sí que es cierto que al final, a muchos de los que nos estarán escuchando, pues no saben un poco por dónde empezar y tener aquí las métricas de alguien que ya sabe de esto es súper, súper valioso. Em, Francisco, ¿qué tenéis pensado para el año que viene? Bueno, nuestra situación, como te he dicho antes, es un poco particular, ¿no? Porque nosotros se juntan dos grandes empresas que tenían dos equipos de datos muy potentes y al final para el año que viene lo que queremos hacer es, pues lo que hacía mejor una empresa que la otra, pues replicarlo y viceversa, ¿no? Entonces, para el año que viene, en temas de proyectos de inteligencia artificial, digamos, tradicional, si se puede llamar inteligencia artificial tradicional, a que no es generativa, sí que vamos a estar bastante focalizados en replicar los grandes logros de Orange en el grupo Más Móvil y los grandes logros del grupo Más Móvil en Orange. Esta va a ser nuestra prioridad. Y luego sí que es cierto que juntos estamos creciendo en inteligencia artificial generativa, no ya como Más Orange, porque la inteligencia artificial generativa pues no tiene tanto tiempo y ya justo nos estamos aprovechando más de la inteligencia artificial generativa. En este ámbito, nosotros sí que estamos más focalizados en temas de tratamiento del lenguaje y menos en tratamiento de imagen, ¿no? Entonces, Ujú. sí que creemos que todavía hay bastante margen para ordeñar la vaca del tratamiento del lenguaje y sí que vamos a hacer, digamos, por resumir, inteligencia artificial normal, pues los quick wins que se hacían en una empresa, replicarlos en la otra, inteligencia artificial generativa, mucho tratamiento del lenguaje para el año que viene. Esto del tratamiento del lenguaje, ¿puedes bajarlo a términos Sí, sí, sí. Lo que quiero decir más es mundanos? sí, por supuesto, inteligencia artificial generativa, básicamente, la inteligencia artificial tradicional habla de datos, la inteligencia artificial generativa habla de texto o de imágenes. Nosotros de imágenes hacemos poco tratamiento a día de hoy y hacemos mucho tratamiento de texto. Pues tratamiento de texto que puede venir pues desde texto escrito hasta texto de WhatsApp, hasta texto
de llamadas que las transcribamos, ¿no? Entonces, todo lo que es, pues, analizar texto, porque en el mundo que vivimos, pues, hay hay mucho texto y en la empresa hay mucho texto. Entonces, es analizar texto para sacar, pues, lo mejor que podamos de cada uno, ¿no? Entonces, pues, te pongo un ejemplo, alguno que ya tenemos, pues, intentar cuando tenemos a un agente que está whatsappeando con un cliente, pues en función de lo que se va diciendo, intentar ayudar a la gente, ¿no? Con posibles respuestas que puedan ayudar a la gente para darle la respuesta correcta al cliente, ¿no? En tiempo real. Pues eso es un tratamiento de texto de un mensaje que todos en tiempo real y un intercambio de mensajes y ayudamos a la gente a dar la mejor respuesta a los clientes. En todo esto, Francisco, me imagino que por detrás tecnológicamente habrá un nivel importante de soluciones, fabricantes, infraestructura, etcétera, etcétera. Vosotros, probablemente por vuestro tamaño, me puedo imaginar la respuesta, pero sois o sí, tenéis un enfoque más de utilizar una tecnología en concreto y desarrollar todo sobre esa misma tecnología, o sois multitecnología, multifabricante? Bueno, nosotros somos multitecnología, multifabricante porque tenemos un gran tamaño y buscamos lo mejor de cada cosa. Dicho esto, no somos en quien se tienen que fijar las pymes. O sea, para mí la solución para una pyme es no te compliques la vida, no tienes esa necesidad de ir a la excelencia operativa como tenemos nosotros, porque nosotros, pues una décima de churn que consigamos reducir, pues es un montón de dinero. En una pyme, una décima de nada es un montón de dinero. Entonces, yo sí que les diría que no se compliquen la vida, que vayan a soluciones ya o hechas o soluciones que un fabricante te den el end-to-end y que sea fácilmente integrable, ¿no? Integrable, perdón. Nosotros, por ejemplo, como cogemos lo mejor de cada casa, pues a veces tenemos problemas de integración de una solución que hace una cosa con otra solución que hace otra. Yo creo que las pymes no tienen que tener esa capacidad ni esa preocupación. Entonces, coger o soluciones integrales que hagan el end-to-end o si no, coger herramientas que hagan el end-to-end de la funcionalidad que ellos quieran implementar, ¿no? Y yo creo que eso es lo más sencillo. Y se pueden hacer muchas cosas, ¿eh? Se pueden hacer un montón de cosas para las pymes con esas soluciones y sin complicarse, ¿no? Vale, pues vamos a eso, a ver qué es lo que pueden hacer las pymes. Yo te quería preguntar, después de, o sea, con toda tu experiencia, si, porque esto, como bien sabes, lo que buscamos son generar casos de uso para pymes, en esencia. Entonces, nos gustaría si se te ocurre y puedes compartir algún quick win que hablabas antes, algún caso súper sencillo para aplicación rápida en una pyme. Y si puedes diferenciar entre un caso de uso de lo que era la inteligencia artificial antigua y otro caso de uso de inteligencia artificial generativa, si se Vale. te ocurre alguno. Sí, 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 por supuesto. Mira, por ejemplo, de inteligencia artificial antigua, para la inteligencia artificial, digamos, antigua, lo más importante es tener los datos. Entonces, eh, ¿de qué puede tener una pyme los datos? Pues del stock, por ejemplo. Las pymes saben realmente el inventario de cosas que compran y lo que venden. Para una pyme tener un inventario muy grande de cosas, un inmovilizado muy grande, para la cuenta de resultados es terrible, ¿no? El tener ahí un montón de stock de cosas previendo la venta, eso es una inversión que ha hecho la pyme y eso es un inmovilizado de dinero que tiene, ¿no? Y esos datos ya lo tiene la pyme. Entonces, a lo mejor se puede hacer una gestión de stock inteligente para tener un stock lo más pequeño posible y tener un inmovilizado de dinero en stock lo más pequeño posible. Para ello, a lo mejor, pues puedes hacer una previsión de gestión de la demanda, de qué te van a pedir tus clientes y en función de eso, pues haces las compras, ¿no? Y intentas tener ese stock pequeño para tener un inmovilizado pequeño y tener más flujo de caja, que es realmente a veces de lo que las pymes se ahogan un poco, ¿no? Entonces, para ese caso de uso, digamos, de inteligencia artificial tradicional, yo te diría, focalízate
en algo en el que tenga los datos. En algo en el que tenga los datos, en el que tener los datos pues no te sea un sobrecoste brutal. ¿Y en qué puedes tener los datos? Pues en temas de gestión de stock, por ejemplo. O una pyme que tenga que moverse porque tengo un equipo comercial que se tiene que mover a varios clientes, pues en gestión de flotas y hacer cuál es el recorrido óptimo, por ejemplo, ¿sabes? Y así ahorrarse un dinerillo en gasoil. Este tipo de cosas, ya tienes los datos, no necesitas generarlos, eh, pues ya puedes empezar a optimizar, ¿no? Siempre tener en la cabeza, o tienen que tener las pymes en la cabeza, que hay que intentar tener los datos, ¿no? Y aquí engancho un poco con el segundo caso de uso, digamos, de IA generativa. Eh, por ejemplo, temas de IA generativa, todo lo que es central de reservas. Hacer reservas pues para restaurantes, peluquerías, cadenas de estas, pues me parece que con IA generativa es muy sencillo el llamar y poder hacer en lenguaje natural una reserva para, pues por ejemplo, para cortarte el pelo, ¿no? Entonces, lo que es interesante de aquí es lo que decía antes, el tener en la cabeza que los datos son importantes. ¿Y por qué digo eso? Porque imagínate, yo, por ejemplo, ahora cuando voy al peluquero reservo vía una aplicación web, pero luego el peluquero no apunta que yo soy el que se ha cortado el pelo, ¿sabes? Sino que luego me cobra y ya está. Sin embargo, eso le costaría poco al peluquero porque ya me tiene fichado porque yo he hecho la reserva al decir, le estoy cobrando a este tío y le estoy cobrando un corte de pelo. Y entonces, si eso lo hiciera el peluquero, eh, vería que yo tengo un patrón, lo metería en una herramienta de inteligencia artificial y vería que yo me corto el pelo pues cada 2 meses, más o menos. Entonces, sería capaz de anticipar si podría mandarme un SMS, decirme, oye, te toca cortarte el pelo, ¿no? Y que yo le diga sí, pum, y ya está. Y con eso se aseguraría que yo no voy a cambiar de peluquería, ¿no? Si el tío ya coge y anticipa y me hace esa campaña de marketing en la cual me dice, oye, tal, pues entonces eh, hay una parte de IA generativa en el tratamiento del lenguaje para poder hacer esa reserva del lenguaje natural y luego, como te he dicho antes, tienen que tener las pymes en la cabeza que el dato es súper importante. Entonces, en ese caso, no solo el hacer la reserva, sino el ver también lo que esta persona, qué servicio ha tenido para poder hacerle una oferta o poder intentar hacerme un cross-sell, ¿no? Y decir, oye, pues te cortas el pelo, pero nunca te has hecho las mechas. Pues oye, a lo mejor tal. O a lo mejor ya tienes 51. ¿Qué tal si te empiezas a pensar en teñir, ¿sabes? O cosas así, ¿sabes? Eh, que bueno, es una anécdota lo que estoy contando, ¿no? Un poco en tono de broma, pero que sí que es importante que mantengan los datos, ¿no? Para luego poder hacer estas cosas. Porque uno de los errores que cometen las pymes es que no tienen esa gestión del dato que les costaría poco, porque ya te digo, yo si voy al peluquero y reservo para cortarme el pelo y tal, luego el decir lo que he pagado y quién soy yo y tal, y con esos datos ya poder hacer campañas de marketing, es un salto relativamente pequeño, ¿no? Pero yo sí que creo que uno de los errores que cometen las pymes es que no creen que el dato es algo que puede ser estratégico para ellos. Y sí que lo es. Y sí que lo es. Ujú. Sí, efectivamente, lo que comentas de los problemas con los datos es un ejemplo genérico que ocurre en todos los sectores, en líneas generales y no solo en peluquería, sino en empresas, en pymes bastante más grandes que tienen el mismo problema. Sí que es cierto que lo que comentas, que captar datos valiosos pues es posible que tenga un coste bajo. Es más un coste cultural de que no están acostumbrados a pensar en hacer esas pequeñas cosas para luego sacarles provecho. Probablemente porque a lo mejor no conocen que hay herramientas, como decías al principio, end-to-end, que te facilitan esas campañas. Claro, es que yo creo que uno de los errores que cometen las pymes es no mirar al prójimo, o sea, no mirar eso de cuando veas que tú ves la barba de tu vecino, si tal, pon las tuyas a remojar. Pues yo creo que es un error que cometen. Por ejemplo, em, yo tengo amigos y tal que trabajan en tema de farmacias. Las farmacias, el tema de la gestión del stock lo tienen controlado desde hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Y luego,
vas por otro lado a gente que a lo mejor tiene pues 4 o 5 bares y tienen ahí, hablas con ellos y tienen cajas de JB para tener whisky hasta el día del juicio final, ¿sabes? Que dices tú, madre mía, tienes aquí un inmovilizado en whisky que es terrible, ¿no? Entonces, y sin embargo, fíjate, las farmacias es algo que ya han resuelto desde hace años, ¿no? Entonces yo creo que sí que deben de ver entre ellos, ¿no? O tienen tener esa visión transversal, decir, oye, pues ¿por qué las farmacias hacen buena gestión del stock y otros, o yo no lo hago personalmente, ¿no? O por qué estas peluquerías empiezan a hacer ya una buena gestión de reservas, pero luego no guardan los datos del cliente para poder hacer campañas de marketing, ¿no? Es ese saltito que realmente no es un salto, no es caro, es un salto más de mentalidad y tenerlo en la cabeza y que te pueda hacer aumentar tu competitividad en el futuro, ¿no? Vale. Entonces, por cerrar un poco el bloque de las pymes, te quería preguntar, Francisco, porque nos hemos encontrado con bastantes CEOs de empresas, ya te digo, de pymes grandes, que en estos meses atrás pues se han encontrado en la tesitura de que en su empresa no se hacía nada de inteligencia artificial y su gerente o su CEO ha llamado a la puerta del departamento diciendo que por favor empiecen a hacer cosas y que además aquí tienen X presupuesto para gastarse en estas cosas y no sabían por dónde empezar, ¿no? Entonces, te pregunto, 3 primeros pasos que debe dar todo CIO a la hora de entrar en este mundo. El primer paso es no complicarse la vida. Eso es el fundamental. Segundo paso es saber lo que pueden dar por sí las herramientas que ya tienen ellos, ¿no? Porque muchas pymes ya tienen un CRM que está bastante bien, o a lo mejor tienen sus datos en Google Cloud o en AWS, que hay empresas que ya los tienen, que son bastante espabilados y que ya guardan los datos en la nube, ¿no? Entonces, sabiendo el recorrido que puedes hacer o con tu CRM o con Google o con AWS, la verdad que te supone relativamente poco impacto y poco impacto económico porque la solución ya la tienes, ¿no? Entonces, yo creo que eso es bastante importante, saber el recorrido que tienen las soluciones que tú tienes. O, si no, si ves que la solución que tú tienes no tiene recorrido, pues plantearte el migrar a una solución que tenga recorrido, ¿no? Porque realmente esto sí que va a ser diferencial, el poder utilizar inteligencia artificial. Entonces, es ver si tu solución técnica tiene recorrido, si tu solución técnica no tiene recorrido, vete a una solución técnica que tenga ese recorrido, ¿no? Sin complicarte la vida. Paso uno, no te compliques la vida. Paso dos, sé consciente de la solución técnica que tienes y del recorrido que tiene, ¿no? Y paso tres, que vengo un poco a mis errores del principio, la accionabilidad. Sé consciente de cómo vas a accionar esto, ¿eh? No tiene sentido por ejemplo, lo que te decía antes de la anécdota del peluquero, ¿no? No tiene sentido que guarde los datos de cuando me corte el pelo si no me vas a hacer nada, ¿sabes? Entonces, yo creo que eso es interesante, esa accionabilidad, ¿no? Que a lo mejor, pues yo qué sé, son 4 tontas, pero si me va recordando cuándo me tengo que cortar el pelo, me facilita la cita y si cae el día de mi cumpleaños o tal, me dices, oye, si vienes el día de tu cumpleaños, pues te lo corto gratis, pues al final, oye, pues haces a un cliente contento y un cliente fiel, ¿no? Entonces yo creo que te diría pues esos 3 puntos. No te compliques la vida, sé consciente del recorrido que tiene tu stack tecnológico y si no tiene, cámbialo. Y el tercer paso, actívalo. Sé consciente del end-to-end, del caso de uso. Muy buen resumen. Eh, yo creo que la verdad que para empezar es el punto de partida que todo querría escuchar, ¿no? Francisco, llegamos un poco al final, si te parece, y te quería hacer 2 preguntas, un poco a efectos de cierre. La primera tiene que ver con este mundo de la inteligencia artificial evoluciona muy rápido, entonces al final no queda otra que estar siguiendo a alguien que te vaya nutriendo de información, ¿no? Te quería preguntar, ¿a quién sigues? ¿Cómo te informas? Pues mira, sigo a mucha gente, la verdad.
Algunos son clásicos, como puede ser Andrew NG, Andrew NG, un tío que se apellida NG, que es uno de los padres de la inteligencia artificial, tío muy interesante, que siempre tiene una gran visión estratégica. Jan LeCun, que está en Meta, también el tío súper interesante, de los padres del Deep Learning moderno, tíos súper interesantes. Pero luego también sigo a veces a gente que es un poco menos glamurosa, digamos, a ese nivel, ¿no? Entonces, pues hay uno que se llama Andriy Burkov, Andriy con Andriy, terminando RYI, Burkov, que la verdad que hace muy buenos resúmenes de la actualidad y de la actualidad que tiene impacto, ¿sabes? Porque a veces que hay que filtrar un poco todo esto, eh, y la verdad que es bastante bueno. También sigo a una persona de AWS que se llama Eduardo Ordax, eh, que este tío a mí lo que me encanta es que todo lo aterriza muchísimo, ¿sabes? No, oye, una idea sobre el RAG. Bueno, pues aquí es cómo se hacen los RAG, aquí es cómo se hacen estos chatbots, así es cómo se hacen. Todo es como muy aterrizado y realmente me pareció muy interesante. Hay luego otro, el jefe de los data scientists de Idealista, que se llama Pelayo Arbues, que Pelayo hace un tema que llama Unglamorous Data Science, que es el data science práctico, sin glamour. Y la verdad que lo que escribe es muy interesante. Y por último también sigo bastante pues, a un amigo mío que se llama Abilio Romero, que tiene una newsletter y la verdad que hace también un recapitulativo de todas las cosas que han pasado en la semana, que, que muy, muy, muy interesante para ponerte al día. Oye, una buena colección de Sí, ahora os generadores he de dicho contenido. demasiado porque son mis fuentes de LinkedIn. Entonces, si seguís a todos ellos, no Bueno, me tenéis que seguir a mí. eso te iba a decir, que la otra alternativa es también seguirte a ti, que por lo que he podido comprobar en las redes sociales, o sea, en LinkedIn tienes ya 7.000 seguidores y sé, porque yo soy uno de ellos, que publicas frecuentemente temas muy interesantes, la verdad. Y la segunda y la última pregunta tendría que ver con ¿a quién te gustaría ver en el podcast de la empresaria? Pues mira, hay una persona que era CEO de una pyme, ahora es socio fundador de otra, que a mí es una persona que sigo muchísimo, se llama Javier Fuentes. Javier Fuentes es la empresa que tiene ahora. La antigua se llamaba Acoyos y la de ahora se llama N Company. Y Javier Fuentes tiene una newsletter mensual que se llama The Independent Sentinel, que es una maravilla. Es una maravilla. Yo, la verdad, yo creo que no es consciente de los felices que nos hace a algunos cuando él publica su newsletter. Porque no solo es una newsletter que trata de temas de actualidad de inteligencia artificial como los que he comentado antes, sino que además te lo mezcla con historia. Entonces a veces pues te puedo hablar de romanos y tal y lo engancha muy bien con la inteligencia artificial, eh, con la actualidad de la inteligencia artificial y luego con un punto de vista también muy aterrizado. Y visto que él ha sido fundador de varias pymes y que sigue estando a la cabeza de una pyme, pues yo creo que es el sitio ideal, ¿no? Para escucharle, ¿no? Aquí en la empresaria. Un tío súper, súper interesante. Yo me imagino, o sea, se nota que la newsletter de Independent Sentinel la hace con mucho cariño, pero yo creo que no se puede imaginar la ilusión que nos hace a los demás el recibir esa newsletter y con las ansias que la leemos de todos los meses. Jolín, pues oye, nos lo apuntamos a ver si conseguimos llamar su atención y lo podemos tener por aquí, ya te lo diré. Y, y la verdad que a modo de resumen, Francisco, o sea, hemos hablado, pues muy interesante, hemos hablado de muchísimas cosas, he ido tomando notas desde el proceso de matar casos de uso, el tomarte cafés y comidas para no repetir errores del pasado. Luego hemos ido a la parte de las métricas del 15% de inversión en la parte de 15% sobre el presupuesto de IT para inteligencia artificial, o si no, el 5 por 1000
sobre Los el ingresos. revenue, los ingresos de la compañía, los 3 pasos a seguir que nos comentabas para todo CEO y los 2 casos de uso sobre, oye, cómo mejorar el stock de una pyme o cómo activar campañas de marketing de una forma sencilla si ya casi tienes los datos a la punta de la mano. Y por último, tus recomendaciones. No sé si hay algo más que te gustaría contar. No, yo solo recordaros lo que he dicho antes, ¿no? Que yo sinceramente creo que en el futuro solo va a haber dos tipos de empresas, las que utilicen inteligencia artificial y las que van a quebrar. Entonces, la buena noticia para la gente que está escuchando este podcast es que ya están interesados en la inteligencia artificial y que seguramente sea de las empresas que no van a quebrar gracias a la inteligencia artificial. Por lo tanto, cuento en ti y en todos los oyentes de este podcast para poner en marcha esas iniciativas de inteligencia artificial y quedarse en el lado bueno y no caer en el lado oscuro. Fenómeno, pues oye, muchísimas gracias, Francisco, muchísimas gracias por encontrar el hueco en tu agenda, que sabemos que es súper complejo. Y lo dicho, espero que sea igual de interesante como ha sido para mí el escucharte, tus consejos para el resto de nuestra audiencia, y te tenemos muy presente en nuestros pensamientos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias, un saludo. La empresaria te va a engañar.